especial. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Fin de la Historia, el programa especial dedicado a la música, al rock nacional y al folclore boliviano. El pasado 7 de agosto todos los periódicos titularon la muerte de uno de los más grandes maestros que tuvo la música boliviana, Ernesto Cabur. Sin lugar a dudas, un hombre que ha mostrado, ha representado, ha llevado en alto el nombre del folclore boliviano. Y esta noche estaremos hablando precisamente de su trayectoria, y para esto he invitado a dos grandes maestros. Por un lado, un estudioso, músico también, Sergio Calero, que recientemente, hace poco, ha presentado una magistral presencia de lo que es el cine y el rock. Te felicito, hermano, una belleza. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, por favor, un gusto. Y está también con nosotros Rolando Encinas. Rolito, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Rolo Encinas es un músico magistral, un eximio de la quena, del charango. Ha tocado en todos los grupos habidos y por haber, Guara, infinidad de grupos. Él es el director del grupo Música de Maestros, que ha hecho furor precisamente recuperando la música de los grandes maestros de la música boliviana. Rolito, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y para hablar en especial del maestro Cabur. Bien, entonces partamos un poquito para poder introducir a la gente. Ernesto Cabur ya desde muy joven, él cuenta que se compró un charanguito para regalarle a su madre desde muy joven, ¿no? Cuando yo empezaba a ir al colegio, juntaba un dinerito para el Día de la Madre. Entonces yo me voy por el Tantacato, donde venden cosas baratas, y escucho que desde lejos que viene un llamado, que resulta un llamado de mi charango. No, tengo un charanguito que lo encuentro bien barato, de madera, y no les regalé nada, pero de mucho tiempo dije a mi madre, tenía que regalarte un recuerdo, pero no pude, pero lo único que me compré este charanguito, le dije. Y con el tiempo mi madre me dijo, ay hijo, qué lindo regalo. Sí, Ernesto parece que desde muy niño, ya hasta entrados sus años, ha sido lo que era, una persona tan dinámica, y ya me imagino que le llamó la atención y se autoenseñó el charango en realidad, él, ¿no? Autodidacta, ¿no? Y si bien nosotros, o muchos lo recordamos por los aires, por lo que ha hecho, él ya tenía carrera antes, es decir, ya era un charanguista, y no solo eso, sino también un buscador de instrumentos. Ya esto de tener su museo viene desde entonces. Un rescatiri, como dicen, ¿no? Sí. Bueno, pero importante es de que él es muy humilde, ¿no? Hasta los últimos tiempos se le nota esa humildad, ¿no? Es una calidad humana muy especial, porque yo creo que a todos oía. No había músico que para él no valiese nada. Él extendía la mano, acobijaba, ayudaba,
enseñaba, sin miramientos, sean mayores, menores, mujeres, varones, no sé. Porque dice que cuando era muy muchacho quería aprender y dice que los charanguistas le daban la espalda, ¿no? Pero y eso no siempre le dejaban. pasa. Hasta ahora Pepe Murillo alguna vez me mira y así se oculta. Porque así era una manera, yo he aprendido después de... Vos la quema también debes hacer así, ¿o no? Pero Ernesto, en realidad 70 años casi vigente, incansable, porque él ha empezado el año 52 ya en realidad dedicándose de a poco. Obviamente después de muchos años lo tomó más, digamos, en serio, tocó arpa, guitarra, empezó con guitarra, etc. Y también era bailarín, ¿no? Bailaba Sí. con la Chela Urquidi, Con ¿no? Chela Urquidi, sí. Bailaba en el ballet oficial. El ballet Yo lo oficial de conocí ahí Bolivia. el año 67. Ajá. Lo conocí porque yo entré a bailar también. Ah, eras bailarín también. Sí. Pero entonces debiste estar flaquito. Obviamente, era niño además, ¿no? Todos hemos sido flaquitos. Y ahí lo conocí, ya de bailarín, y al poco tiempo también los fui ubicando a Percy Bellido, que era otro bailarín, Basilio Guarachi, que eran músicos también. Percibelido de los chascas, ¿no? Obviamente Ricardo Mendoza, y bueno, a Gilberto Camberos, a doña Margot Salas, a Pero todos. Rolo, ¿y qué bailaban? Bueno, hacían danza clásica como casi todos los grupos de danza, para preparación, Clásica, etcétera, ¿no? española. Él también ha hecho con Carmen Bravo, Sí. tocaba flamenco con guitarra, etcétera. Pero en el ballet oficial de entonces, dirigido por doña Chela Urquidi, Claro, porque él dice que viajaban por todo el país y más de 10 años creo que tenía ya su sueldito ahí, ¿no es cierto? tenía, sí, él en realidad tenía su ítem y bueno, compartía aparte de los jairas justamente con esta gente de danza. Estaba bien involucrado en la danza ya años antes de los jairas. Y creo que Sergio, entre los intermedios, él tocaba ya, o sea, es decir, para que la gente se cambie de vestuario, él tocaba, ¿no? Él tocaba, Sí, sí. yo el otro día cuando más o menos recordé, algo parecido nos ha pasado a los dos, porque hemos sido muy amigos desde entonces. A mí también me hacían tocar mi quena o charango cuando el grupo no llegaba, por ejemplo, en una peña que teníamos hace años en el 73, 72, se llamaba el Palacio del Folclor, y animaba ahí David Santalla. ¿Dónde era eso? Era en el cine en la Santa Cruz, pasando la Illampo, Esmeralda. Ah, el Cine Esmeralda. Ahí era una de las mejores peñas que se han abierto en ese entonces. Sergio, hablando de peñas, la Peña Naira ha constituido un elemento importante. Sabemos que Pepe Bayón, justamente otro pintor, fundaron primero como una galería de arte, ¿no? Y luego llegó el gringo Fabre, que le vamos a ahora hablar de quién es, y es el que logra fundar la Peña Naira, ¿no es cierto? Sí, porque hay que recordar que Gilbert Fabre venía de romper con su pareja Violeta Parra. Y además viene de forma casual, porque él fue al consulado de Ecuador en realidad, ¿no? Y lo trataron mal. Ah, sí. Y quería irse al Ecuador. Sí, y vio al frente el consulado boliviano y dijo, bueno, me voy a ver, y Bolivia lo trataron muy bien. Entonces me voy a Bolivia. Y llegó de forma absolutamente casual. Gilbert Fabre era flautista, clarinetista era en realidad. Clarinetista. Y le gustaba la música clásica y el jazz. Ajá. Y yo creo que eso es muy importante, y el maestro Encinas nos va a contar al respecto. Pero yo creo que eso ha afectado en el toque que tenía Gilbert Fabre. En realidad, pero yo creo que acá Ernesto es quien le ha debido enseñar todo, porque Ernesto tenía esa capacidad, tenía pedagogía para enseñar. Ahora, cuando llega de Chile, llega con el nombre del afuerino que le había puesto Violeta Parra, ¿no? Sí. Y con ese nombre en realidad llega, pero sin tener claro para qué, ni siquiera se iba a quedar, y queda fascinado. Y al conocer a Pepe Bayón, él le plantea hacer una peña parecida a la que tenían los Parra en Chile, ¿no? Parecida a la carpa de la reina era la de Violeta Parra, no porque ella fuera una reina, sino porque así se llamaba la zona, ¿no? Pero era una reina para componer también. Una genia en realidad. Pero los Parra siempre han tenido una peña, ¿no? Isabel y Ángel también tenían los hijos. Porque es hermana de Nicanor Parra, ¿no es cierto? Del poeta chileno. Sí, son varios hermanos que son músicos también, ¿no?
Pero sus hijos, Ángel y Isabel, también tenían una peña, aparte, ¿no? Entonces, y tenían relación con el gringo. Ahora, esa peña es en Santiago, en Chile, Sí. y tocaban música, digamos, autóctona, altiplánica chilena. Sí, sí, ¿No? sí. Básicamente lo que se estaba haciendo en esos años, ¿no? Pero recordemos también que ya por entonces empezó a moverse la música andina, ¿no? Pero eran básicamente músicos chilenos, argentinos, peruanos, quienes tocaban la música boliviana también, ¿no? Ahora, se habla que el Gilbert Fabre, por entonces no era el gringo, ¿no es cierto? Suizo él, se conoció con un cura, con el Pepe Bayón, y les dijo, haremos una peña, ¿no? Y había ordenado, ha ido a la cárcel a que se lo hagan las sillas, las mesas. Sí, hay ¿no? una historia que justamente María Antonieta, compañera linda que narra en este libro precisamente. Narra, ¿no? sí, en ese libro muchos pasajes lindos donde lo describe cómo ha llegado al Hotel Italia justamente Gilbert Fabre, casi sin dinero, preocupado con qué pagar el hotel y con qué comer, pero cómo fue después buscando y golpeando puertas y se encontró justamente con Miki Jiménez, ¿no? Claro. Le mandaron a la radio, él le mandó al Cabur y el Cabur le abrió las puertas en realidad en la música y le dio ese nombre que tan importante para nosotros en ese entonces, niños. Nos hemos entusiasmado por tocar el instrumento porque él difundió como muy pocos de los músicos nuestros, ¿no? Ahora, Sergio, digamos ya, ¿por qué hablamos de Gilbert Fabre? Precisamente porque de alguna manera ese entusiasmo de crear una peña forman ahí dentro un grupo, ¿no es cierto? Fabre empieza a tocar la quena, cuenta también acá en este libro de que Ernesto Cabur le dio algunas notas y después lo llevó al show de los sábados de Miki Jiménez y el gringo no sabía qué hacer porque todavía no estaba habituado a la música nacional, ¿no? Sí. Como decíamos antes, Ernesto ya estaba involucrado en música, ya que habló de Pepe Murillo, incluso llegó a hacer un grupo con guitarras eléctricas. Ah, sí. Con Pepe Murillo, sí. Y nada que ver con folclore, digamos. ¿eso? No, lo que entiendo es que hacían como música instrumental, digamos, no rock, ¿no? Pero con guitarras eléctricas, ¿no? Entonces estaba metido. Pero lo interesante yo creo que del gringo es que se convierte en un aglutinador de talentos. Miki Jiménez le dice a Ernesto, hay un suizo que toca la quena y quiere tocar, lo puedes acompañar, digamos, y quien lo ubica y quien hace el nexo con los músicos es Ernesto. Porque Yayo Jofré vivía al frente de su casa, ¿verdad? Sí. O sea, eran amigos ya. Ya eran amigos. Y Yayo ya cantaba boleros, ¿no? Y era conocido y muy exitoso, ¿no? Ya era parte, incluso participó en el Cuarteto de Oro. Ya eran músicos que si bien estaban dedicados a las zambas, a los boleros, a otros géneros de música, también hacían música nacional. Además hay una foto que están con una pinta como boleristas siempre, ¿no? Con ternitos, con sus guitarras, como los panchos, digamos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, este es el fin de la historia. Recién empieza el programa y al volver vamos a seguir abundando precisamente sobre Ernesto Cabur y esta vez con los Jaires. Aquí, en este teatro, presente Yayo Jofré, juntamente con los Jairas. Alguien lo alto de un cerro lejano, alguien lo alto de un cerro lejano.
Si algún día no regrese y tú te acuerdes, por si algún día no regrese y tú te acuerdes. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es El Fin de la Historia y estamos haciendo un programa especial en homenaje a Ernesto Carbur. Estábamos escuchando, Rolando, la voz de Ernesto Carbur hablando en francés. Sí. Él, bueno, tantos lugares ha visitado que ha aprendido, obviamente ha estado más tiempo en Suiza, en Francia, donde también se habla de francés, ¿no? Y ha aprendido. El que más ha aprovechado, yo sé, es Julio Godoy, que era en realidad el guitarrista. Pero bueno, se batía, como se dice, Ernesto. Sí, pondremos otra pieza porque esa es la presentación de Luis Rico allá en Quebec, conjuntamente Ernesto Carbur. Sergio, un elemento que quizá muchas personas no conozcan es precisamente la fundación del grupo Los Jairas. Y es Ernesto Carbur quien es el que da el nombre a Los Jairas, pese a que no les gustaban los otros compañeros. Y además el grupo empieza con varios integrantes, entre ellos estaba Percy Bellido, que luego va a tocar con Pepe en Los Caminantes, ¿no? Pero yo creo que el ingreso de Yayo Joffre termina por consolidar, un poco para recordar los integrantes, ¿no? Yo creo que el ingreso de Yayo Joffre es quien termina de consolidar esa combinación perfecta de solamente un guitarrista, que es Julio Godoy, el gringo Fabra en la quena, Yayo Joffre, la voz y el bombo, y Ernesto en el charango, ¿no? Con esta formación se arma el Jairas clásico, llamaremos, ¿no? Y con el que van al Festival del Lauro. Y estaban barajando el nombre de Cuarteto Azul, algo así, ¿no? Sí, y Ernesto viene con el nombre de los Jairas, que quiere decir flojos, digamos, ¿no? Y ellos decían, no, va a ser feo este nombre, nos van a tildar de flojos. Pero él les dice, creo, pero ustedes son flojos para ensayar, ¿no? Algo así, más o menos. De hecho, a Julio Godoy le decían fatigas, ¿no? Sí, porque llegaba siempre tarde a los ensayos, así se lo conocía. Pero en todo caso, sí, yo creo que la partida esa que a partir de los Jairas y se van al Festival del Lauro, Festival de la Canción, si no me equivoco, segundo festival de la canción que ha organizado Lauro en Cochabamba, ahí es donde realmente son ganadores. Pero ya con nombre de los Jairas. Ya con el nombre de los Jairas, desde luego. Ahora, Sergio, ese tema es bien importante porque eso les da un impulso muy grande, ganan y graban un disco en Lauro, ¿no es cierto? Graban, sí. En realidad, Lauro grabó partes del festival y tenía la grabación de la actuación de los Jairas que fue de mucho impacto. Además porque este tema que estamos escuchando es muy impactante, ¿no? Llanto de mi madre. Llanto de mi madre, se está escuchando. Sí, que en realidad es una poesía de Juan Hugo Alparrimachi, ¿no? Este heroico guerrillero, ¿no? Que estuvo al lado de Juana Zurduy, ¿no? Y es una adaptación que hizo Yayo Joffre, pero muy sentida, ¿no? Entonces cuando en el Festival Lauro lo cantan es de mucho impacto. Yayo Joffre es el que canta. Sí, Yayo Joffre. Y cuando vienen acá de vuelta, también ya es un impacto. Discolandia quiere hacer una versión, ¿no? Quiere tener, pero es de Lauro. Y Discolandia pensaba grabar con otros artistas. Si no me equivoco era Víctor Hugo Leaño, ¿no? Sí. Y Víctor Hugo Leaño le dice, ok, pero le avisa al gringo de que Discolandia iba a grabar su tema. Ya. Entonces hacen
dicen, no, ¿para qué vamos a dejar que otro lo haga, digamos, ¿no? Claro. Si es nuestro? Entonces llegan a un acuerdo económico con Discolandia y graban El llanto de mi madre en Discolandia. Y eso les trae problemas, sí. Ya, claro. Eso les trae un juicio con Lauro, ¿no? Lo meten adentro, incluso Al gringo lo meten en la Claro, cárcel. al en más las débil. orejas. Sí, se ve una foto que está guardado ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que pasa es que incumplieron el contrato, ¿no? Bueno, porque por 4 años, si no me equivoco, hicieron el contrato con Lauro. Les pagaban una miseria. Sí, la verdad, 3.000, no sé, bolivianos de ese entonces, ¿cuánto sería? No sé. Pero en todo caso, ellos no estaban conformes con esa grabación que hicieron en vivo en Lauro, ¿no? Y cuando han grabado ya en Discolandia, obviamente con micrófonos muy bien y en estudio, les ha gustado y ellos han apostado a esa grabación y no se han hecho mucho problema. Porque lo estaban persiguiendo a los otros también. Allá Claro, en sí, Vegas, todos, ¿no? estuvieron ocultos, al que lo agarraron fue al gringo, ¿no? Pero eso dio pie a otro éxito, al siguiente éxito, que fue el gringo bandolero. ¡Ese gringo bandolero! Con tus mentiras y promesas, tú me has engañado, cuchimoso. Tú me decías nos casaremos y yo creyendo que eran verdades, muy mansamente me entregaba a tus brazos, cuchi gringo. Claro, es decir, es interesante, ¿no? Como el gringo guardado, además con toda esa habilidad, dijo, bueno, ahora hay que hacer el gringo bandolero, el malo de la película. Yayo Jofré, si no me equivoco, es el que Sí. justamente escribe y le dedica. Es un tema en realidad del famoso compositor que tú conoces muy bien, Lavadens. José Lavadens. José Lavadens, ¿no? Y es una adaptación que le hace al texto Yayo Jofré. Mira, son cosas tan importantes. Ahora, hasta ese momento, Sergio, abren unas puertas a todos los grupos, ¿no? Por el virtuosismo de tocar los instrumentos, la forma de fusionar la música. Y esto, aunque no crean, van a dar pie a los grupos que vienen, ¿no es cierto? Totalmente. Y además yo creo, porque expresan una química, yo creo, ha debido ser así, ¿no? De las posibilidades que tenía nuestra música, la llegada que podía tener. Y bueno, Rolo mucho más puede explicarnos al respecto, ¿no? Porque Creo que esos años han sido muy importantes. Los festivales de Salta, de Cosquín, los festivales universitarios que se ha dado acá, la televisión, las radios, la difusión y los sellos discográficos, sin andar lejos, han dado lugar pues a una difusión masiva, digamos, de la música tradicional boliviana. Y ellos han estado en el mejor momento, por eso han marcado ese hito, además con un talento impresionante. Ernesto, por lo menos, yo siempre lo he visto como un músico impresionista, ¿no? Porque lo que él hacía, yo creo que no creo que se repita. Hace poco nomás he visto un video donde ya no se le ve los dedos, pero luego les voy a contar una anécdota al respecto. Pero ¿por qué no nos cuentas ya de una vez? Bueno, estábamos en La Haya en una ocasión, nos invitan a participar por el 6 de agosto con todos los embajadores del mundo. Y hace poco he visto pues en La Haya con sus pelucas, ¿no? ¿Han visto ustedes? Sí. La corte, y todos estaban ahí. Y él tenía un tema donde hacía participar al público así, con el codo, golpeándose la cabeza. Y me hizo tocar a mí ese tema, ¿no? No recuerdo la melodía en este momento, pero tuve que cerrar los ojos porque era de lo más cómico. O sea, para mí, esos señores así con sus melenas, golpeándose la cabeza. Él tiene un aire circense, ¿no? Él ha declarado en alguna entrevista, le gustaba hacer chistes, ser un poco payaso. Sí. Y además, justo en esa actuación, recuerdo que Panchito, le decimos a Franz Valverde, no podía acompañarle, le dice, maestro, usted toca muy rápido, ya no le puedo acompañar, por favor, y rato antes de entrar. Y el otro le dice, Ernesto le dice, pero hay que tocar feo, porque todos tocan bonito, ¿no? Bueno,
entramos a la actuación y era un vals, que el otro ya no podía acompañarle, el Pancho. Bueno, tocaron y entra abriendo los brazos la embajadora de Filipinas, hablando español, y le dice: maestro, ese vals que ha tocado, impresionista, y se lo abraza. Y él nos mira como diciendo: ¿y ahora qué dice? ¿No? Era ocurrente, pero era un personaje. Ahora, digamos, dejando de lado un poco a los Jairas, que paralelamente han seguido una carrera muy fuerte, nace el trío, ¿no? Sí, que para mí es uno de los hitos de nuestra música boliviana, porque estamos hablando de 3 personas, 3 talentos que van un paso más allá de lo que se estaba haciendo, y por eso se llamó el neofolclore. Estamos hablando del trío, de la presencia de Alfredo Domínguez, el gran guitarrista tupiceño, además que ya por sí mismo él ya era una eminencia. La guitarra, sí. además pintura, claro, dibujo, grabados, caricaturista, ¿no? Y él además creó de alguna forma una forma de tocar la guitarra. Hasta antes de él no había una guitarra boliviana como tal. Y este disco, que es el Folklore 1, es pues un disco que rompe desde la portada, yo creo, que todo lo que se había hecho con los dibujos de Alfredo, porque ya no es la cueca tradicional, ya no es el huayño tradicional, sino ya es una búsqueda donde los instrumentos, creo yo, por primera vez son protagonistas: el charango, la quena, la guitarra. Y por eso ellos hablaron de neofolklore, y que fueron criticados en su momento duramente, ¿no? Pero no sé si coincide, Rolo, pero para mí esto era otra cosa. Sí, era una mezcla de un nuevo folclore, también así lo entiendo, porque ellos mezclaban, por decir, le estaba tocando en quena un ritmo triste, y Ernesto estaba tocando un bailecito en acompañamiento, lógico, alegre, y seguramente Alfredo también ponía lo suyo. Entonces no era algo tradicional que estábamos acostumbrados a oír. Ahora, Sergio, esa música podría ser experimental, o sea, en el buen sentido, ¿no? Porque a veces cuando hablan de experimental dicen que están improvisando y qué sé yo, o aunque debía haber improvisaciones. De hecho, comenzó con una improvisación. Sí. Estaba, después de una actuación, me parece, Rolo, tú me corriges, estaba tocando Ernesto, y en la tarde, antes de la actuación en aire, estaba haciendo experimentos Ernesto, y llega Alfredo y ve lo que está tocando, se pone la guitarra y empieza a seguirle en la improvisación. Como jazz, digamos. Sí, es el concepto del jazz, ¿no? Y esa noche lo estrenan. Esa noche lo estrenan, ¿no? El rato mismo ya, así era, yo creo, ese empaste, ¿no? Lo triste para mí de este aspecto es que este disco, como este, no están editados en CD. Y para mí son hitos de nuestra música boliviana que no se los encuentra. Y cuando digo CD me refiero a que hay una cinta que se la puede remasterizar y lanzar en cualquier formato. Y estos discos, por lo menos por citar este de los Jairas y el disco Folklore 1 especialmente, yo creo que son como parteaguas de la música boliviana, y sin embargo no se los puede conseguir. Además, Sergio tiene una colección no solamente del folclore, ¿no? Si Discolandia o quien editar esto, les puedes prestar para que se copie. Y lo peor de todo es que, Discolandia tenía los archivos, pero ha sufrido un incendio hace unos años, y no sé si se habrá perdido todo lo que queda. Ahora, el tema de esto del neofolclore es bien importante, porque esa fusión mezcla y trata de dar hito a Guara, a otros conjuntos, ¿no? Sí, si tú preguntas a todos estos músicos, tanto de Rupa y de Guara, todos te van a decir, este es el punto de partida. Yo tenía un grupo justamente el año 70, Folklore 2000 se llamaba. Jaime Loaiza, que era de los organista, ¿no?
él me invitó a tocar, yo era pequeño todavía, y tenía obras así ya, que rompía ya lo tradicional. Empezamos con una cueca y yo tocaba charango, pam, bararam, bam, bam, chachan, 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 otro ritmo de tipo, obras totalmente que no eran conocidas. Pero una abstracción muy profunda, muy influenció, fuerte, de fusión, de cohesión, de espíritus. Yo lo veo así, para poder parir semejante música, ¿no? Y aparte un elemento importante es que este disco y el Folklore 2, porque son dos, traen canciones de Violeta Parra, interpretados por ellos. Sí. Y es un elemento muy fuerte, porque recordemos que el 5 de febrero del 67 se suicida Violeta Parra, claro, que fue un golpe muy, muy, muy duro para el gringo, por más que estaban separados, ¿no? Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho. Claro, y dice que cuando vino acá, dice que se compró el revólver acá y se suicidó. Sí, y se llevó el charango que le regaló Ernesto. Sí, esa es la historia. Estaba muy enamorada del gringo. ¿No? Porque vino a recogerse al gringo, ¿no? A ver qué posibilidades había. Vámonos, gringo, a la ya casa. en Chile, él se escapa, en realidad, por eso se sale de Chile, porque ella ya le dice que si la deja, ella se va a suicidar. Alfredo empieza a cantar cuando Violeta le dice, ¿por qué no cantas? Él pensaba que tenía mala voz, que no era agradable, y le dice, hay que cantar con el sentimiento, eso es lo que importa. Y Alfredo empieza a cantar a partir de ahí. Y es interesante que el trío hace versiones como el Ring del Angelito, y el propio Ernesto Cabor, cuando canta, le tira sus gritadas, y ahí es donde dice que le dice, gringo, métale gringo, cuando el gringo no era gringo, era suizo, ¿no es cierto? Y le cambió de afuerino a gringo, ¿no es cierto? Y quedó más lindo. Sí. Bueno, estamos aquí disfrutando definitivamente con dos maestros, el maestro Sergio Calero y el maestro Rolando Encinas. Hacemos un corte y luego volvemos. ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? ¿Por qué se cae su cuerpo como una fruta madura? Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura. Flor de caña, ¿no? Sí, es una de sus lindas composiciones para quena de Ernesto, que lo hizo entre los años 70 y me pidió para una gira que hicimos a Europa grabarlo. Y me dijo, tú eres el único que puedes tocar partes de que otros pianistas quizás no han podido. Y yo tuve que escribir porque realmente él es muy difícil tocaba el charango. Entonces tuve que escribirlo para poderlo sacar. En difícil, pero se notaba clarito. Y él no leía música. Ah, ¿no leía? No leía, no entendía de teoría, pero tenía una musicalidad. Pero escribía métodos para charango, quena, todo. Sí, todo lo que tú quieras, Sandro, pero él no sabía de música, de escritura en realidad. Y tocaba todo, ¿no? Y tocaba concertina, arpa, guitarra, bueno, no sé qué más. Y a sus instrumentos los trataba como a sus hijitos, ¿no? Sí, Con de algún mucho modo cariño, era, ¿no? Y su casa era el museo Claro. de todo eso, ¿no? Sergio, sigamos repasando tan hermosos discos que has traído. Bueno,
recordar que en el 69 llega la invitación para que los Jaires vayan al exterior, ¿no? Y eso es importante porque realmente es el primer grupo boliviano que sale con fuerza, digamos, a Europa, ¿no? Como decíamos, los argentinos, chilenos eran los que se encargaban de nuestra música, digamos, o se aprovechaban de nuestra música, porque no había, ¿no? En todos lados. Sí, los calcachis, ¿cómo se llamaban los incas? Los incas, ¿no? Que habían tocado con Paul Simon, sí, Condor Pasa y todo eso. Entonces, los Jairas salen y es curioso porque de ellos van a salir, aparte de los 4, también Alfredo Domínguez y Tomás Conde, que era un artesano, ¿no? Y solo Ernesto va a ser el único que va a volver. Pero en este tiempo logran grabar, por ejemplo, quiero mostrarles algunos discos. Este es uno de los Jairas que se editó luego, francés, ¿no? Ah, sí. Pero este es interesante porque este es ruso. Esta es la edición. ¡Qué maravilla! Rusa, porque estuvieron de gira también. Y aquí están todos los que fueron, ¿no? Tomás Conde está con traje de diablo, Alfredo Domínguez, Julio Godoy, el Gringo, Yayo y Ernesto. Y una anécdota que cuenta Ernesto, dice que fuimos y todos se han quedado, me tienen que volver, dicen, ¿no? Sí. Pero a mí me dijo, desde el primer día, yo les dije a los otros Jairas, yo voy a volver. Sí, ya. Lo tenía claro, ¿verdad, Rolón? Sí, él no le gustaba mucho esa vida, sinceramente. Le llamaba la Pachamama. La tierra, entonces, no, se vino a los 2 años en realidad. Yo recuerdo el 69, salieron entre septiembre, fui a su última presentación acá en la México, en el Coliseo Abierto por entonces. Claro. Ahí fue la despedida y mi maestro, porque él me enseñó a mí a tocar. Él te ha regalado, creo, una mi primera quena, ¿no? quena, sí, en ese entonces. Es que venía con charangos colgados, siempre con instrumentos a la clase de baile, y dejaba... Y llegaba con su perrito también, el calzoncillo se llamaba, y me lo daba, me lo vas a cuidar. Y yo, no era mi clase porque eran jóvenes ellos, yo esperaba mi curso todavía, así que yo practicaba mi quena. Entonces, él estaba en eso, metido en la danza y en la música, pero a tiempo completo. Qué maravilla, ¿no? Y dime una cosa, el trato que tenía, es decir, a los jóvenes, a los aprendices, era muy importante, ¿no? Yo creo que eso lo ha hecho papá, como dijo su hija el otro día al despedirlo. No solamente papá de sus 4 hijos, sino papá de muchos de nosotros. Yo lo veía como papá, lo queríamos y seguramente muchos jóvenes aymaras y no aymaras en la Peña Naira que lo han conocido realmente le tenían una adoración especial por el trato que daba, porque no era grosero, nunca, como muchos que yo conozco. Era una persona muy sencilla, muy humana. Sergio, se terminan los Jairas, pero o se separan, se quedan, qué sé yo, cada uno surge por su camino. Pero Ernesto Cabur sigue. Ernesto ya comienza a ser el solista. Los Jairas van a seguir un tiempo con Julio Godoy, con el Gringo y otro charanguista, Loza. Pero Ernesto, cuando vuelve, ya comienza su carrera solista, que es ya el charango protagonista, pero además es el Ernesto ya compositor, cantante, ¿no? Y un disco como este, por ejemplo, yo lo considero muy importante. Es decir, y este también, que es donde está Leño Verde, que es uno de los temas emblemáticos, digamos, que debe tener no sé cuántas versiones en grupos de afuera que han hecho esa versión, donde el charango evidentemente está ahí, pero el protagonismo está en la zampoña, ¿no, Rolo? Es que él componía no solamente para su instrumento. Y quería mostrarte este disco, que es el trío Velarde, Santos Armando. Ah, deben ser mis parientes. Porque es Susana Velarde. Bueno, el trío Velarde en realidad es Ernesto, que está con el seudónimo de Coco Aramayo. Este es un disco de Suiza, que se editó en Suiza, donde hacen música clásica con instrumentos. Y tiene la versión Flower Power, ¿no? Flower Power, pero en realidad, como ven, es la sinfonía número 40 de Mozart, ¿no? Y es que también Ernesto, desde los Jairas, ya empezó a hacer esto de buscar con instrumentos nativos andinos la interpretación de música clásica. Claro.
Y aquí aparece como Coco Aramayo. Sí, Coco, que es lo que le decían, y su segundo apellido Aramayo, ¿no? Bueno, pero fíjense las facetas tan importantes. El tema, o sea, ¿dónde lo podemos ubicar a Ernesto? Es muy difícil. No sé, yo creo que lo ubicamos en cualquier biblioteca del mundo, porque yo algunas veces he ido a bibliotecas de afuera y siempre hay dos personalidades que estaban cuando se habla de la música boliviana: Ernesto Cabur y el compositor que es cochabambino, compositor de esa película que hicieron Alberto Villalpando. Alberto Villalpando. El gran músico de las películas bolivianas, Lógico, Alberto Villalpando. Prácticamente del Están los 80%. dos, siempre los dos nombrados en todas las bibliotecas. Ahora, hablando de música Mina Alaska, han participado... Claro, el trío. El trío, ¿no es cierto? Así es. Es una partitura que es una parte que la hizo Alberto Villalpando y la parte criolla la hicieron justamente el trío, ¿no? Y a lo que estamos hablando yo quisiera añadir un nombre más, que es el de Alfredo Domínguez. Y este combinado porque hubo el trío, pero también hubo el dúo, que en este caso es Ernesto y Alfredo. Y en las puertas de San En Francisco. San Francisco, sí. Y Lucho, el hermano de Ernesto en Lucho la quena, Cabur. Lucho Cabur. Coméntanos de este disco, Sergio, por Es favor. la combinación de dos amigos entrañables, pero de dos talentos formidables, ¿no? Es decir, un guitarrista extraordinario, pero no solo guitarrista, un creador en todo sentido de la palabra, y el maestro virtuoso Ernesto Cabur, ¿no? Y son solamente instrumental. Sí, sí, este disco sí. Porque, por ejemplo, si hacemos una comparación, te voy a decir la pieza Opus 97 de Franz Liszt, digamos, o de otro autor, ¿no es cierto? Son música que escuchas clásica, pero de un virtuosismo increíble. Esto es ese virtuosismo, ¿no? Este es ese virtuosismo en nuestra música. Claro, pero con los instrumentos. Exacto, es decir, exacto. no puedes decir, esta piecita se llama, no sé, naranja Claro. Pero sino además, ¿sabes qué es lo importante dentro de lo que tú estás diciendo? Esta es la música boliviana para apreciar. Y eso es lo que a mí un poco me preocupa de esta época, que nuestra música boliviana, en el mayor de los casos, y exceptuando lo que hace Rolando, se ha vuelto música de baile necesariamente, y a veces, y la mayoría de las veces de cantina. Esta música era la música boliviana para apreciar, para escuchar. Claro, ¿no? Por eso te digo, gente que necesariamente tiene que apreciar como aprecia alguna, qué sé yo, alguna música clásica, ¿no? Pienso que este disco ha sido el que ha dado pie a muchos conjuntos de los años 70. Si bien ellos como amigos han logrado empastar, entenderse y crear nuevos estilos de música, si se quiere, también Lucho Cabur como quenista fue notable porque sí, salió con su hermano de acompañante y volvió tocando ya en los años 70, recién el instrumento, pero a un buen nivel. Perdón, ¿no? Rolo, ¿él es realmente el segundo después del Gringo Fabre? En realidad, bueno, sé que ha salido con Ernesto, lo han llevado en realidad como acompañante nada más, pero tal vez se entusiasmó para aprender Pero a tocar lo que la me voy es, quena. ¿tiene el toque del Gringo, tú crees? No. Tal vez de otros quenistas de afuera, porque vino tocando música paraguaya, por ejemplo, de Facio Santillán, de Tevenot, de Uña Ramos, de esos músicos que ya en Europa estaban conocidos. Ahora, Rolo, tú ya a la distancia, volviendo a escuchar estos discos, ¿qué percibes? Es decir, ¿cómo puedes explicar eso como músico, no? Bueno, es la reunión de esos talentos que lo decía Sergio, que pocas veces se dan así como se ha dado en Huara, que no sabemos con sus 17 años cómo se han juntado, pero talentos que han cambiado el gusto de la música con todo su aporte. Estamos conversando, ya entrando a la recta final con Sergio Calero y Rolando Encinas. Al volver, ya vamos a entrar un poco a algunas conclusiones, a la muerte precisamente inevitable del maestro Ernesto Cabur.
Papito, ¿qué es la muerte para vos? Para mí la muerte es una alternativa para saber si el que ha muerto ha vivido, porque si no ha vivido ya estaba muerto. La muerte es maldita, la muerte es traicionera, la muerte incluso vive en la mente de algunos hombres malos. Muerte es el que se va a costas con un arma para quedarse con las viudas. Muerte maldita, muerte traicionera, porque no te mueres. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es El Fin de la Historia en una producción especial, precisamente revisando la música, el rock boliviano, los intérpretes bolivianos y sobre todo el folclore también nacional. Estamos haciendo un programa pero muy especial dedicado al maestro Ernesto Cabur. Rolando, Ernesto no solamente era músico, compositor, bailarín sino también era, y lo dijo al principio Sergio, ya desde los años 50 empezaba a coleccionar instrumentos, ¿no? Sí, yo cuando lo conocí, también conocí su casa. Y en la casa tenía colgados, si no me equivoco, un piano, tenía guitarras eléctricas, en un cuartito pequeño de la casa de su mamá. ¿Dónde era ese? En la Gallardo, enfrente a la iglesia del Gran Poder. Él es de Chijini, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, creo que le ha llevado muchos años coleccionar. En todos sus viajes seguramente ha ido trayendo instrumentos. Ha sido investigador, muy dedicado a lo nuestro, en todas las regiones del país, ha viajado por todo lado y siempre con instrumentos. Entonces tiene hoy en día, bueno, está el museo que ha dejado, que tiene como 5.000 piezas, si no me equivoco, pero sí, ha dado mucho en todo caso, y ha dejado no solamente instrumentos nuestros, sino de todas partes del mundo, ¿no? Y también inventaba instrumentos, ¿no? Sí, sí. La guitarra muy, o lo que te decía la otra vez, el manguerito. Mi favorito era la estrella. La estrella, que daba vueltas, ¿no? 5 mangos salían de charango. ¿Y qué era eso? ¿Guitarra o qué charango? No, eran charangos con distintas afinaciones. Sí, eran, ¿no?, 110 o 20 cuerdas que tenía que afinar para cada actuación. Entonces, te imaginas, por lo menos media hora estaba afinando antes que nosotros. Pero y tocaba, ¿no? Tocaba un cachito, daba la vuelta. Sí, ¿no? Daba a girar. Pero además yo me pongo a pensar que puedes inventar un instrumento ya es una gran cosa. Claro. Pero que puedas inventar varios instrumentos ya es una cosa sobrenatural. El arpa piano también. El arpineta, ¿no? Era así una pequeña arpa, pero que también sonaba como arpa, ¿no? Y todo eso está en un museo que para mí es maravilloso, que es el Museo de Instrumentos de Ernesto, y que espero que vuelva a tener las puertas abiertas, porque realmente es un lujo. Ahí hay instrumentos prehispánicos que ha conseguido Ernesto. Hay no solo instrumentos, están por ejemplo las primeras radiolas, los primeros tocadiscos, los que se hicieron, digamos, los que hizo Edison. Sí. Claro, es decir, es un viaje para mí por la música en toda su integridad, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido ese museo extraordinario. Sergio, tenemos que hablar de su partida. Muy dolorosa para los músicos porque se le ha visto que lo han despedido muchos músicos, ¿no? Mira, yo te podría decir que incluso ha ido más allá de los músicos. Yo lo que he podido percibir es que si había alguien muy querido en esta tierra, en esta La Paz, ha sido Ernesto Cabur. He visto un afecto profundo. He sentido el dolor de su partida en personas que quizás ni siquiera están ligados solo al tema de la música, ¿no?
porque se trataba de una persona, lo hemos hablado antes, de puertas abiertas desde todo. Pero ¿saben qué, amigos de Televisión Universitaria? Y aquí tengo que aprovechar y felicitarlo a Sergio Calero. Sergio Calero fue el que hizo todo un movimiento para que se le reconozca a Ernesto Cabur como Premio Nacional de Cultura. Sí, cuando salió el 2018 me enteré que Ernesto no lo tenía. Yo pensé que era algo obvio y dije, no, eso no es posible. Así que hicimos una campaña que básicamente tuvo el apoyo de prácticamente de todo a quien toqué la puerta, de todos los músicos. Algún Pero otro. qué maravilla, Sergio, yo te felicito porque en vida se le ha hecho un homenaje. De eso se trata, creo, de los homenajes en vida, ¿no? Y para mí, además, lo notable ha sido que Ernesto, en el fondo, él no necesitaba. Pero quizás es un tema de nosotros, de forma de decirle gracias. Y eso ha sido el sentido de hacer esa campaña. Rolando, ¿te puedo pedir que puedas interpretar una pequeña, algo que le gustaba a él, algo con qué se le podía recordar, o no sé, tú? Bueno, yo interpretaba en el Teatro del Charango que tenía y todos los sábados. Nosotros durante estos últimos 15 años hemos estado tocando. Y me pedía que tocase uno de los temas lindos. ¿Qué se llama? La leñera de Alfredo Domínguez. Bueno, hemos llegado al final. Quiero agradecer la presencia de Rolando Encinas. Muchas gracias, Rolando. Tus palabras finales, tu homenaje a Ernesto. Sí, ha sido mi maestro. Gracias, Coquito. Me has dado mucho. Gracias a ti. Estoy sentado en esta tarde charlando de ti y quedarás siempre en la memoria de todos los bolivianos. Tu música va a vivir para siempre. Sergio, ¿cuál sería el mensaje a Ernesto que nos está viendo? Gratitud enorme. Estos discos, este libro maravilloso de María Antonieta, son para mí un tesoro, porque más allá incluso de las canciones, para mí siempre van a tener la presencia de Ernesto, que es una persona que he admirado profundamente. Así que siempre va a ser un gracias por todo y por tanto, Ernesto. Y gracias al maestro Rolando Encinas y gracias a Sergio Calero, un gran maestro, que nos han mostrado de verdad la vida, obra y, como dicen, milagros de Ernesto Cabur. No pienso, pero quedarme ahí nomás con este cóndor, no voy a seguir tocando más todavía, con más entusiasmo. Y sobre todo también otro homenaje que he tenido ha sido muchos aplausos a través de mi vida.